Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo preparar el entorno de desarrollo que voy a utilizar durante las demostraciones en los distintos temas del curso, que consiste en Visual Studio Code programando con el lenguaje de programación C#. ¿Vale? Antes de comenzar, insistiros una vez más en que no es necesario utilizar este entorno de desarrollo ni este lenguaje de programación, que yo os animo a utilizar cada uno el que utilicéis normalmente en vuestras clases o el que tengáis pensado utilizar en vuestras clases para que podamos aplicar más rápidamente o podáis aplicar más rápidamente lo que vais a aprender en el curso en vuestra práctica docente. Yo os explico cómo preparar el entorno que yo voy a utilizar por si alguien prefiere directamente utilizar el mismo entorno. ¿Vale? Vamos a ver simplemente cómo preparar el entorno y algunos comandos básicos para trabajar con él. La preparación del entorno nos va a llevar 3 pasos. En primer lugar vamos a tener que descargar e instalar el SDK de .NET 5. ¿Vale? El segundo paso sería descargar e instalar lo que es el editor de código que vamos a utilizar, Visual Studio Code. Y por último, en Visual Studio Code deberemos instalar una extensión que nos va a permitir trabajar con proyectos de C#. Para descargar e instalar el SDK de .NET 5, lo único que tenemos que hacer es a esa dirección, nos encontraremos esta página web y tenemos que elegir dentro del SDK de la última versión estable, en este momento es la 5.04, elegimos la versión que se adapta a nuestro sistema operativo. ¿Vale? Dependiendo del sistema operativo, descargaremos un instalador u otro. Y cuando instalemos el SDK de .NET 5 veremos que es un instalador sencillo de siguiente, con lo que el SDK quedará instalado. Siguiente paso, como hemos dicho, sería la instalación de Visual Studio Code. ¿Vale? Si entramos a la dirección que os he dejado, llegaríamos a esta página y pasa lo mismo. Tenemos el instalador, la descarga para el instalador del sistema operativo que nos detecta, pero si venimos aquí a otras plataformas, veremos que podemos elegir un instalador tanto para Windows como para Linux como para Mac. ¿Vale? Es una herramienta de libre distribución, es software libre y además la tenemos en estas 3 plataformas. ¿Vale? Una vez que tengamos instalado tanto el .NET 5 SDK como Visual Studio Code, que el instalador también es un instalador de siguiente, sencillo, ¿vale? Arrancaremos Visual Studio Code, que tiene una interfaz como esta, y lo primero que haremos será, como hemos dicho, instalar la extensión para C#. Para instalar las extensiones, en el menú lateral de Visual Studio Code vendremos a esta opción de extensiones, nos aparecerá el buscador y en el buscador tenemos que buscar C#. El primer resultado que encontremos, que es este de aquí, es el que tenemos que instalar. Si lo seleccionamos nos aparecerá esta extensión con este nombre, que es la que tenemos que instalar. En mi caso ya la tengo instalada. ¿Vale? Una vez instalada, aunque no nos lo va a solicitar, es recomendable hacer un reinicio, ¿vale? Porque hay determinadas cosas que en Visual Studio Code se van a instalar después de un reinicio. Entonces es recomendable que, llegados a este punto, cerréis la aplicación y la volváis a abrir, ¿vale? Un reinicio de la aplicación. Una vez que la tengamos reiniciada en Visual Studio Code, vamos a trabajar normalmente con comandos. ¿Vale? Es una forma más cómoda de trabajar en aplicaciones.net. Entonces, para sacar la consola de comandos, con la combinación de teclas control más ñ, obtendríamos un terminal, ¿vale? Una consola de comandos. En principio, el lenguaje que nos ofrece es PowerShell, que es el que vamos a utilizar. Entonces, una vez que estamos aquí, voy a moverme a un directorio anterior, que lo tenía así de otra prueba, ¿vale? Una vez que estamos en nuestra consola, lo primero que tendríamos que hacer es crear un nuevo proyecto, ¿vale? Para eso tenemos el comando .NET con la opción New y le decimos el tipo de proyecto. En principio van a ser proyectos de consola, los que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces pondríamos .NET New Console para decirle que es un proyecto de consola y con la opción "-n" le doy un nombre. ¿Vale? Lo voy a llamar Hola Mundo, que sería nuestro primer programa. Este comando, la ejecución de ese comando, lo que va a hacer es crearnos un nuevo directorio dentro de la ruta en la que estábamos con los proyectos necesarios para los ficheros necesarios para el proyecto. ¿Vale? Limpiamos la terminal y ahora vemos que podríamos entrar a esta carpeta Hola Mundo. Si hacemos un ls, veremos que nos ha creado una carpeta obj para los resultados de la compilación, un fichero de proyecto y el fichero de código, que es el de la extensión CS. Program CS sería el fichero que tiene
el código César de este programa de consola. Para abrir este proyecto en Visual Studio Code, con el comando code, ¿vale?, le indicamos la ruta, que como estamos en ese directorio podemos poner un punto, y la opción "-a" para que abra el proyecto completo. ¿Vale? Si nos vamos ahora en nuestra barra lateral a la primera opción, que es el explorador, veremos que tenemos aquí el proyecto Holamundo con esos objetos que hemos visto que teníamos en la carpeta. ¿Vale? Como decíamos, Program CS será nuestro fichero de código. ¿Vale? Aquí es donde tendremos nuestro fichero de código. Por defecto, cuando se crea el proyecto de consola, él ya escribe este Holamundo. ¿Vale? Vemos que lo único que tenemos es un método main con una escritura por consola del texto Holamundo, ¿vale? Lo podríamos cambiar, por ejemplo. Holamundo en C#. Vale, quitamos el mensaje. Holamundo en C#. Guardamos el fichero, ¿vale? Podemos usar el menú, control o la combinación de teclas control S. Y una vez que tenemos nuestro programa cambiado, para poder ejecutarlo, volvemos a la consola y el comando sería .NET Run. ¿Vale? Estando en el directorio donde está el proyecto, con .NET Run ejecutaríamos el programa. Vamos a ver si no tarda mucho. Las primeras compilaciones pueden tardar un poco y deberíamos obtener por la consola. Vale, aquí lo tenemos, la salida de la consola. Aquí, Holamundo en César. ¿Vale? Iremos viendo durante el curso algunas otras opciones, otros comandos, pero bueno, este sería el funcionamiento básico del entorno de desarrollo que se va a utilizar en las demostraciones.